Bienvenido a la segunda parte de nuestro programa La Voz del Pueblo de Dios desde Caracas, Venezuela. Hoy estamos en la segunda semana del mes de mayo del 2016. Vamos a hablar un poquito en esta segunda parte sobre la iglesia, la ética y los medios de comunicación. Rosa, bienvenida Rosa. Llegó un poquito cansadita o venía corriendo, pero ella siempre está aquí con nosotros. Bienvenida Rosa. Bienvenido. Bien, hoy estamos hablando del Espíritu Santo y aquí tenemos los dones del Espíritu. Vamos entonces a leerlo y discutimos en conjunto. Claro. Ven Espíritu Santo, ven a unirnos en el amor. El maligno ha venido a dispersarnos, a crear entre nosotros anarquía, caos, confusión, apatía, desinterés, hipocresía, desconfianza, infidelidad y traición. Ven a darnos sabiduría, discernimiento para poder entender, aunque hablemos idiomas distintos, y salir de este Babel que nos incomunica y aísla. La sabiduría. ¿En qué nos apoya esa sabiduría? ¿En qué nos Léelo transforma? completo y después entonces vemos la secuencia. Ven a darnos vida y fuerza para renovarnos y transformarnos, ya que somos muy débiles e inconstantes. Ven a purificarnos de nuestras inmundicias, limpiarnos y lavarnos. Ven a liberarnos de nuestras ataduras y a sanarnos de nuestras enfermedades. Ven a perdonarnos y ayudarnos a perdonar a los que nos ofenden. Ven a iluminar nuestras mentes con tu fuego divino para hacer nuevas todas las cosas. Ven a inspirarnos lo que hemos de hacer y decir para edificar. Ven para ser profetas y anunciar el reino del Padre y anunciar todo lo que se opone. Ven a calentar nuestros corazones fríos y flojos, sacarnos de la desidia. Ven a protegernos y defendernos de todo mal. Danos tus 7 dones y con ellos el gozo eterno. Amén. Buenísima esa reflexión, Pablo, sobre los 7 dones del Espíritu, donde nos manda, donde nos está pidiendo precisamente que nos liberemos de esa flojera, de esa apatía, de ese individualismo que muchas veces tenemos, que no nos importan precisamente nuestros hermanos. Por eso es que muchas veces en la primera parte donde nos dice, ven a darnos sobre todo sabiduría y discernimiento, ayúdanos a vivir unidos en el amor. Pero entonces vamos a desglosar un poquito, Pablo, que unidos en el amor. Oye, verdaderamente que cuando estamos en Cristo, cuando estamos en esas reuniones, cuando se derrama ese espíritu de Pentecostés sobre nosotros, en ese momento estamos en una vigilia y todos vivimos en amor. Pero cuando salimos a la calle parece que nos contaminamos. Me gustaría, Pablo, que nos hablara un poco sobre eso. Yo creo que es importante ir al Antiguo Testamento, como lo hicimos en la primera parte del programa, porque hay una visión que yo recomiendo en estos días, porque son lecturas que vamos a trabajar en la vigilia el sábado. El sábado tenemos una vigilia allá todo el día en la parroquia, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Todo el día intenso sobre esto, ¿no? Así que los que quieran asistir están invitados. Y hay una lectura que se usa en la vigilia, varias, la de Joel, que es una profecía de que los niños y los ancianos iban a profetizar. Ese es uno de los dones que viene a ser el Espíritu Santo, la capacidad de poder ser profetas por el bautismo. Nosotros adquirimos la capacidad de ser sacerdotes, profetas y reyes. Y el profetismo es fruto del Espíritu Santo. Si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, no vamos a poder ser profetas, ni denunciar lo que va en contra de Dios, y mucho menos tener la visión de lo que puede pasar en el futuro que todavía no ha pasado. Sin el Espíritu Santo no podemos tener esa capacidad, esa sabiduría para entenderlo. Esta lectura la recoge el profeta Ezequiel en el capítulo 37. Usted lo puede ver en su Biblia. ¿Qué nos narra y cuál fue la visión de Ezequiel? Ezequiel vio un cementerio de huesos secos. Y él vio cómo el viento unía a todos aquellos huesos que estaban dispersos. Esta es la primera acción que va a tener el Espíritu Santo de las personas como nosotros, que nos decimos cristianos, pero cada uno está disperso, en una congregación distinta, en un grupo distinto, y estamos totalmente desarticulados, sin planificación, sin organización. Entonces, la primera función del Espíritu Santo es armar el esqueleto, los huesos que somos nosotros, el pueblo de Israel son los huesos,
están dispersos y Él lo viene a poner en el esqueleto, a organizarlo, a darle una estructura. Pero ¿qué hace el Espíritu Santo cuando une a los huesos y lo convierte en un esqueleto? Ese esqueleto está muerto, le falta la vida. Por eso después que lo organiza, le da vida, le da fuerza, el soplo del Espíritu que es necesario para que esa organización funcione y se deje llevar por ese Espíritu, como lo explicamos en la primera parte del programa. Por lo tanto, esta función de la unidad es muy importante porque los cristianos estamos dispersos, estamos desunidos y necesitamos, con la ayuda del Espíritu Santo, volver otra vez a organizar una sola iglesia, un solo pueblo, un solo rebaño, para que nos dejemos mover en libertad por el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo viene a liberarnos de toda flojera, como tú lo decías, Johnny, de toda atadura que no nos deja, lo que decíamos también en la primera parte, el miedo, todas esas cosas. Nos da la fuerza, la sabiduría, ese es otro don del Espíritu Santo, para nosotros discernir la voluntad de Dios. Por eso me gustó mucho, Johnny, la gloria sea para Dios, amén, cuando tú me decías, cuando veníamos para acá, que cuando tú te levantabas le decías, papá Dios, papaíto, estoy aquí, guíame, acompáñame, aléjame de todas las cosas malas y que yo pueda regresar en paz a mi casa. Amén. Eso es el sabio. ¿Por qué? Porque es dejarse guiar por el Espíritu Santo. Nosotros tenemos unos planes, como decía un gran santo, nosotros proponemos y Dios dispone. Padre, esta es nuestra voluntad, pero que se haga tu voluntad. Por eso cuando nosotros empezamos un programa o estamos allá en la iglesia, lo primero que hacemos es invocar al Espíritu Santo para que lo que planifiquemos no sea nuestra voluntad, sino sea la voluntad de Dios. Este es nuestro esquema, pero tú tienes tu esquema, así que nos disponemos y nos dejamos mover por el Espíritu. Sanar, perdonar y liberar efectos de la acción del Espíritu Santo en nosotros. Que nosotros, como lo tenemos, lo transmitimos a los demás. Por eso somos portadores de sanación, de liberación y de perdón. Ese es otro de los poderes que le dio el Espíritu Buenísimo. Santo, precisamente para perdonar los pecados. Y perdonar los pecados no solamente es ya te quito la culpa, sino todo lo contrario, te quito de los efectos que ha producido en ti el pecado. ¿Qué es el pecado? Alejarte de la vida de Dios y tienes que volver a Dios para recuperar la fuerza, para recuperar tu vida. Como esa parábola del sarmiento tan bonito, ¿no? Sí. Dios es el árbol, nosotros somos las ramas, si nos cortamos estamos muertos, hermano. Volver a Dios, que eso es precisamente la conversión. La inspiración, el don de ciencia, cuando uno está en un problema, Señor, y el Señor revela. Eso lo vamos a ver en los Hechos de los Apóstoles. Es un buen libro para seguir leyéndolo en Pascua y después de Pentecostés, para que allí veamos en claro cómo aquellos primeros discípulos de Cristo le venía la inspiración, la sabiduría ante los momentos difíciles, eran capaces de salir de los atoraderos para llegar a cumplir la misión que Dios les encargaba. La profecía, ese es otro de los dones del Espíritu que nosotros tenemos que recuperar en la iglesia de Cristo hoy para que nosotros seamos profetas. Y profeta, repito, es denunciar todo aquello que se opone al reino de Dios y de su justicia, a la igualdad entre los hombres. Por eso cuando uno ve un explotador explotando a un débil, ¿cómo se llama? A un explotado, a un esclavo, nosotros no podemos aceptar eso. Y por eso tenemos que estar siempre al lado del esclavo, del explotado, nunca al lado del explotador, nunca el que somete, sino como la Virgen María, que fue profeta, que Dios iba a desplegar su brazo para sacar a los poderosos de sus tronos y enaltecer a los humildes y a los que son humillados en la tierra. Eso es un don profético. ¿Que eso tiene repercusiones políticas? Sí, Señor. El Espíritu Santo viene no solamente a que nosotros demos un mensaje, sino viene a transfigurar esta tierra. Nosotros tenemos la misión del Espíritu Santo de cambiar, de destruir este sistema perverso de pecado diabólico, este sistema desmoralizado que está, para nosotros entonces llevar con la fuerza del Espíritu Santo los valores del reino. Y eso es la función que tenemos nosotros como iglesia al uso de estos medios de comunicación. Nosotros no estamos aquí por gusto. Nosotros sabemos que nosotros tres y los que se unen tenemos una misión que cumplir y hemos dejado alguna parte de nuestro compromiso para venir aquí por la importancia que tiene que usted que nos está viendo por televisión, que nos está viendo en la radio, que está sintonizando las redes sociales, usted pueda recibir este mensaje
pero no para que lo reciba y dice qué bonito, no, para que usted se incorpore también en el lugar donde Dios lo ha puesto, con esa fuerza del Espíritu Santo, y le invitamos que en este Pentecostés usted la reciba junto con su comunidad, con su iglesia, no importa cuál sea. Amén, gracias Pablo, bien importante esa reflexión que nos hace el hermano Pablo, pero también tenemos la reflexión de nuestra hermanita Rosa Mireya. Claro que sí. Sí, fíjate, estábamos hablando en la primera parte, hablaron de Babel, tocaron el caos, cuando hablaba de la dispersión de las lenguas. Y era justamente eso, entró el pecado y comenzó la gente a hablar en diferentes lenguas y no a entenderse. Era el inicio todos tú decías que había un lenguaje primario, el lenguaje de Dios, el lenguaje del amor. Sin embargo, en Babel, empezó la confusión, empezó sobre todo porque el pecado hacía que la gente pensara en sí mismo. Entonces, ese individualismo creó una dispersión que viene ahora con el Espíritu Santo a ser transformado y ¿cómo le diría? Volver de nuevo a los inicios, al comienzo, a la unidad, al amor, al primer amor. Ese amor con el cual nos crearon para ser felices. Perdón para que tú sigas la reflexión, Rosa. Esa gente hablaba el mismo idioma, ¿no? Y sin embargo no se entendía. Sí. Y en Pentecostés todo el mundo hablaba distintos idiomas y se entendía por la acción del Espíritu Santo. Amén. Sí, Señor, amén. Fíjate que hay matrimonios que empiezan a discutir. Tú no me entiendes, yo no te entiendo. ¿Para qué no? Oye, no hablan español y no hablan venezolano. Pero no está el amor de Dios, están bloqueados. Sí. Amén. Entonces, fíjate que esa parte de la comunicación es tan importante que va a ser esa línea que va a utilizar el Señor para poder mantener la unidad. Entonces, en este sentido, me parece, y vamos a hablar ahora de los medios de comunicación, Sí, señor. me parece tan importante que tomemos conciencia de lo importante que son unos medios de comunicación que realmente sean de comunicación y no de difusión. Porque, ¿qué sucede? Que hasta ahora, entonces comienza a bombardearnos con una serie de antivalores que en vez de unificarnos, quieren hacer el efecto contrario, que es dispersarnos y tener un dominio en función de nuestras necesidades primarias. Qué cosa tan bárbara. Entonces, en función de que deseo la mejor ropa, deseo tener unos bienes que son propios, que no los voy a poner al servicio de los demás, sino que va a ser para mí. Entonces, me van a dominar. Entonces, fíjate cómo a través de los medios de difusión, que no son de comunicación, porque no hay, para que exista la comunicación, tiene que haber una reciprocidad, y en cambio en los medios de difusión no los hay. Entonces lo que estamos diciendo... Depende del uso que se haga. Claro, depende del uso. Pero cuando hablamos de difusión es porque no existe esa reciprocidad. Y no hay el interés de los dueños de la mayoría de los medios de hacer eso. No existe bueno, en el caso nuestro hay a veces que nos llaman y entonces intercambiamos y eso nos da la oportunidad de retroalimentarnos. En cambio, en los medios de difusión no. En los medios de difusión simplemente es el bombardeo de lo que tiene pautado que se va a decir, más no hay una discusión. Por eso es que es importante que todos estos programas que nosotros hacemos es para nutrirnos y ponerlos en discusión en nuestros hogares, ver cómo estamos viviendo, qué estamos haciendo y adecuarlo a la realidad que es la palabra de Dios. Ahora bien, fíjate que cuando nos están hablando inclusive de los mensajes, existen algo que son mensajes subliminales, que son esos mensajes que en medio de cada imagen, una forma que no se puede percibir porque es tan rápido, te colocan otra imagen que te va a llevar a pensar otras cosas que aparentemente no se tiene conciencia, pero que está bombardeando nuestra mente. Eso es importante que nosotros tomemos conciencia de eso, porque si nosotros nos estamos nutriendo con la palabra, ¿verdad?, podemos hacer frente a esa acechanzas del enemigo, porque son herramientas que utiliza el enemigo para poder llegar a la psiquis del ser humano, a lo más profundo, y en función de eso hacernos esclavos, inclusive ahí se habla mucho de bebidas, que no vamos a hablar de marcas, pero que se han utilizado para que entonces tener favoritismo hacia cierta bebida. Sí, te pueden manipular. Sí. Es muy importante, Rosa, lo que tú estás diciendo, mis queridos
usuarios y usuarias, porque hay que primero conocer lo que es el medio, el instrumento, y después el contenido o el uso que yo le dé al instrumento. Esto es un instrumento de un poder extraordinario. ¿Por qué? Porque este instrumento te llega a ti, a la mente, en tu inconsciente. Nosotros vamos a dictar un taller aquí en TV Caricuao, en un futuro cercano, con el padre Numa Molina, que es un periodista y un especialista en este campo, para que ustedes vean cómo la televisión, ¿quién la inventó? Eso viene de la psicología, del estudio de la mente. Y ellos tuvieron el instrumento no es malo, no es cuestión, como dicen algunos evangelios, que hay que botar la televisión, no. Es un instrumento extraordinario. Pero ¿para qué fue hecho? Para la venta y la comercialización. Yo estudié publicidad antes de ser cura. Y yo sé que en la publicidad a uno lo enseñan a ver cómo yo manipulo, y es la palabra que tú estabas dándole vuelta, ¿no? La mente humana para hacer que usted piense como yo quiero que usted piense. Por eso cuando yo uso un medio de comunicación, puedo tener el interés precisamente de manipularlo a usted. Pero si usted aprende a tener criterio propio, yo a través de ese medio le estoy dando contenido en este momento, nosotros estamos dando con este programa, no para manipularlo, sino para que usted tenga criterio propio, para que usted tenga el discernimiento, por eso es importante el espíritu, y usted pueda tener su opinión sobre lo que yo le estoy expresando. Usted no tiene que estar de acuerdo con nosotros, simplemente aprenda a que lo que estamos diciendo usted lo tiene que digerir, lo tiene que comprobar, lo tiene que conversar, y ojalá que pudiéramos tener en futuro este programa de intercambio que ustedes puedan llamar y que nosotros podamos responder para que sea Así comunicación, no solo difusión. Pero es que la difusión no es mala, el problema es qué es lo que hay detrás de la difusión. Por ejemplo, ¿en qué consiste la propaganda? En mentir. ¿Y qué hace la propaganda? Hacerte ver que un polvo de lavar, que ahora no se consigue, Sí. se convierte, acuérdense de aquellos anuncios, se convierte tu tobo en una lavadora y usted no iba a decir. Se te cayó la cédula, Pablo. Por poco tengo yo que no puedo decir nada en televisión, en radio. Usted, por tonto, va y compre y entonces usted lo echa en el tobo y usted ve que el tobo no se mueve. Pero allí le ponen el tobo moviéndose y eso usted lo va a comprar porque cree que el pueblo le va a lavar, porque aprovecha su flojera. Es tan perverso lo que hay detrás del medio que a ellos no les interesa lo que dicen, a ellos les interesa mentir con tal de venderle a ustedes el producto. Por eso el uso perverso de los medios de comunicación, nosotros como iglesia tenemos que denunciarlo. Fíjense ustedes que una de las cosas que dice la iglesia en el uso cristiano de los medios de comunicación social, que ante la desmoralización actual, la falta de moral y de ética, y por eso hay que exigirle, y ahí hace falta un gobierno que exija a los medios de comunicación, que un medio de comunicación tan poderoso no se puede usar sin ética, no se puede usar para destruir, para manipular, ni para mentir. Robar, mentir y matar. Por ese medio que usted nos está escuchando, continuamente se le está incitando a mentir, a robar y a matar. Vea cualquier película para que usted vea. Entonces nosotros tenemos que cristianizar, tenemos que evangelizar los medios. Por eso estos programas tienen que multiplicarse. Una cosa es la información y es una ética de los medios de comunicación social de informar verazmente. Nuestra Constitución dice que aquí hay un deber de la información veraz. ¿Qué quiere decir eso? Que usted tiene que comunicar la verdad. Otra cosa es la comunicación y otra cosa es el derecho que usted tiene para opinar. Por eso hay programas de información que tienen que dar la veracidad de los hechos y otros programas como estos que son de opinión, donde yo digo lo que yo pienso. No quiere decir que eso sea verdad o mentira. Tú tienes la libertad de pensar y dar tu punto de vista y eso es libertad de expresión. Entonces yo creo que es importante hacer esa distinción. Sí. Bien importante, ya, disculpa Rosa. Hay algo bien importante, es que los medios de comunicación nos enseñan a todos a pensar de la misma manera y nosotros buscamos de que tenemos que pensar de una forma diferente. Por eso es que hablamos del pensamiento común, porque el medio de comunicación nos obliga a pensar de una forma, o por lo menos de la moda que tenemos que tener en este momento. Eso es lo que está hablando Rosita y Pablo. Y entonces, pasan muchos años y vemos esa moda tan horrible. Y digo, oye, la gente sí se vestía feo, pero en ese momento los medios de comunicación te decían
cómo te tienes que vestir. Efectivamente. Bueno, bien, muy bueno. Pero entonces yo voy a retomar un poquito esta parte, pero porque nos queda poco tiempo. 10 minutos. Sí, nos quedan 10 minutos. Bueno, yo voy a retomar esta parte, unirnos en el amor, Padre. Pentecostés precisamente y los medios de comunicación nos desunen, pero Pentecostés nos ayuda a unirnos. Entonces tenemos que comparar los medios de comunicación como la Torre de Babel y verdaderamente el Espíritu Santo, que es el Espíritu que nos llena de amor. Ese Espíritu Santo que entre los dones que nos dio esa sabiduría, pero esa sabiduría para poder discernir lo que nos están diciendo esos medios de comunicación, para no tragarnos todo lo que nos dicen, porque a Pablo se le cayó la cédula cuando habló del tobito ese que le echaban a detergente. Eso hace muchos años, creo que los muchachos que están aquí no lo conocieron, pero eso sí fue bien importante. La vida y la fuerza que nos da el Espíritu Santo, porque nosotros tenemos, nuestro Padre nos da la vida, pero nos da la fuerza ¿para qué? Nos da la fuerza para seguir trabajando. Esa parte del Espíritu también que nos ayuda a purificar, para quitarnos de todos esos traumas, todas esas tragedias, todas esas tristezas que podamos tener. Y el Espíritu Santo nos libera. Entonces cuando nosotros nos abocamos al Espíritu, nosotros, viene la otra parte, viene a liberarnos. Y cuando nosotros somos liberados, en ese momento nosotros sanamos. Entonces hay otra parte que dice, viene a perdonarnos también. Pero cuando las personas no perdonan y tienen muchas culpas, las personas, Pablo, lo que tú dijiste, tiene todo aquello adentro y las personas se enferman. Esos dolores que muchas veces la gente la tiene que ser en los hombros, en la cadera, esos dolores de cabeza, esos dolores de las piernas, esos dolores de las rodillas, no son otra cosa que culpas que tienen las personas y como no perdonan, no se sanan. Entonces tenemos que aprender precisamente por medio de ese Espíritu Santo a perdonarnos nosotros, a perdonar a los demás, porque los demás no son como nosotros queremos que ellos sean. Entonces nosotros tenemos que aprender a perdonar a nosotros y sobre todo a perdonar a los demás, a iluminarnos para poder venir a este programa, señores. Nosotros tenemos que nutrirnos con la palabra y nuestro Padre nos ilumina para poder llegar a ustedes, porque si no entonces estaríamos prácticamente hablando disparate. ¿Y por dónde cómo nos ilumina? Precisamente ese fuego del Espíritu Santo todos los días está lloviendo sobre todos nosotros. Lo que pasa es que estamos en otra sintonía y tenemos que sintonizarnos precisamente en la sintonía del Espíritu Santo, a inspirarnos para poder venir nuevamente, para poder salir a la calle. Después de escuchar ustedes este programa, señores, venir acá, de salir a la calle o en su casa, oye, vamos a discutir un poquito lo que dijeron los muchachos en el programa, porque de verdad que esto es para hacer un pequeño foro, para podernos convertir en profetas y llevar realmente la palabra para poder entenderla. Y sobre todo esa última parte dice, calentar nuestro corazón. ¿Pero cuál corazón? El corazón que está en la parte izquierda de nuestro pecho, ese corazón que nosotros tenemos en el centro de nuestro pecho, eso que le llaman flexo solar, eso que le llaman cuarto chakra, donde emulsiona todo, donde nosotros tenemos las rabias, donde nosotros tenemos las emociones, esa boca del estómago, donde nosotros recibimos esas emociones, donde nosotros recibimos esas maripositas estomacales muchas veces. Ese es el corazón espiritual, a calentar ese corazón, que se llene de amor para poder transmitir. Rosa, Amén. Pablo. Tú querías decir algo, yo quería tocar dos puntos antes que terminemos el programa, que es sobre la guerra mediática, pues aquí no hay solamente guerra económica, la guerra mediática es peor que la guerra económica, y también los retos que la iglesia nos pone el uso de los medios de las redes sociales. Pero justamente por ahí van los tiros, sobre la guerra mediática. Porque fíjate que el problema de los medios de comunicación es que quien está a la cabeza tiene un objetivo. Claro. Y entonces, dependiendo de su objetivo, sea para el bien o sea para el mal, va a direccionar todo tipo de información y le va a dar un matiz. Ese matiz busca, como ya dijimos hace rato, crear matrices de opinión en el colectivo, de modo tal que pueda ser manipulado, de modo tal que en un momento dado se presente una realidad y la interpreten bajo los criterios que ya han sido bombardeados previa información suministrada en los supuestos medios de comunicación. Es importante insistir que el medio va al inconsciente. Esto del inconsciente es tan importante que es que no podemos dejar de discernir toda información que nos llega, porque es que el enemigo se va a valer de verdades. Y eso sucede en los medios de comunicación, a través de las noticias. Se va a presentar una información, una visión, respaldada con unas imágenes, y después se le va a dar una interpretación. Fíjate qué dañino es esto de las interpretaciones, porque va a ser
el criterio de una persona que va a inducir, y es un bombardeo constante que te va a decir, es cierto lo que me están diciendo, porque lo voy a escuchar no una, sino 1000 veces. Y se dijo que cuando yo escucho una mentira 1000 veces, entonces la tomo como si fuera una verdad. Eso es una realidad, porque ese bombardeo va a la psique, va a la mente, y tanto escuchar que llega un momento que entonces, como no se discierne, se asume. Y es allí donde está esa guerra de cuarta generación, que entonces comienza con esa información de tal manera que entonces ya no tengo argumentos, porque he asumido los argumentos de otro. Exactamente. De aquí que el Espíritu Santo es el que viene a sanarnos y a liberarnos. Vamos a tener de esa manipulación. Solamente con la presencia del Espíritu, que nos va a dar el discernimiento, que va a ser, como lo mencionabas tú, en nosotros va a fungir como un viento que va a dejarse guiar, va a dejarse presentar de tal manera que voy a tener ese poder de Dios para desenmascarar esas mentiras. Fíjate, lo que está diciendo Rosa es muy importante. Vamos a poner un ejemplo sencillito. Por ejemplo, cuando un medio de comunicación empieza a incitar que aquí va a haber violencia, que va a haber un reventón, hay millones de personas que lo están oyendo, y eso va al inconsciente, y cuando usted va al metro y lo empujan, usted va a empujar al otro. Y usted es una persona pacífica, y el medio de comunicación social la hace violenta sin usted querer, y la manipula para hacer cosas a nivel político, a nivel económico, absurdas, que usted se tiene que después arrepentir. ¿Por qué? Porque van trabajando lo que tú decías en el corazón ese espiritual. En vez de liberar, como hace el Espíritu Santo, lo que hace es envenenar. Por eso es que el gobierno responsable tiene que poner límites. Que hay una ley de los medios de comunicación social, pero ustedes me perdonan, pero no hay gobierno, ¿vale? No hay nadie que ponga a funcionar esas leyes de los medios de comunicación. La tenemos engavetada, y eso es una de las deficiencias que nosotros tenemos en nuestro proceso. Y hay que denunciarlo con valentía. Nosotros tenemos que empezar a poner las leyes y las normas del uso de un medio de comunicación tan importante. Usted puede, repito, no es cuestión de poner censura a la manera de pensar. Usted puede pensar lo que usted quiera, pero el pensamiento que usted usa en un medio de comunicación social tiene que tener un objetivo, que es hacer el bien a los demás. Usted no puede usar esto para envenenar un pueblo y para incitar a una violencia y para incitar, porque al medio de comunicación social no le interesa que se maten, lo que le interesa es el show, que después de la sangre, como ellos lo hicieron, y tú mismo lo contaste una vez, Johnny, en el famoso Caracazo, cómo ellos se exacerbaban. Entonces eso me parece que es importante nosotros denunciar, que hace falta moral y ética. Ese es el reto que tú y yo, hermanos cristianos, tenemos en los medios. Tenemos que ir a los medios, tenemos que evangelizar a los medios. La televisión, la radio, los medios sociales. Por favor, y usted que tiene una computadora, aprenda a usar ese Facebook, aprenda a usar ese de Twitter para no hablar tanta tontería que se habla allí. Me da tristeza como gente cristiana gasta el tiempo en tontería, en chismografía, como lo denunció una muchacha hoy de nuestra iglesia. Vamos a usar esos medios de comunicación tan potentes para transmitir valores cristianos, para que la moral y la ética vuelva a reducir. No matar, no mentir, no robar. Esos son mandamientos de Dios que nosotros los cristianos lo asumimos, y tenemos que llevarlo a los medios y a exigir que los medios no mientan, no inciten al robo y no inciten a la muerte y a la violencia como lo están haciendo. Bueno, nos queda, creo, unos minutos para... Unos segundos, nos quedan unos segundos, Rosita, para que te despidas. Bueno, no, dejarnos guiar por el Espíritu. 3 minutos. Poder denunciar, así a través del Espíritu, poder denunciar todo aquello que no está en el Señor. Y eso es descubrir las mentiras. Va a estar disfrazada, y tener presente que va a estar disfrazada con verdades. No todo lo que esté vestido de verdad es verdad. Hay que discernir. Yo quisiera, antes de terminar, invitar para el próximo jueves, y eso es una cosa local de aquí de la televisión, para que nosotros nos unamos a esta marcha ecológica el día 19 de mayo a las 8 de la mañana. Partiremos la Guayana Esequiba hasta la Iglesia de la Resurrección del Señor con todas las escuelas de la zona parroquial. Están invitados también para participar en eso, y este fin de semana en nuestra vigilia de sábado y domingo. Bueno, le damos las gracias a todos, a todos nuestros queridos radiousuarios, TV usuarios, por sintonizarnos con nosotros. Pueden mandarnos su opinión por nuestro canal YouTube. Le damos las gracias a nuestra directora hoy, la señorita Laura, a Pedro, a Jesús, a Reiner, a Edelvio, a Leiber,
a Rafael y a nuestro amigo Manuel Baldonado en Radio Macarao. Bueno, Pablo, Rosa, el Espíritu Santo, para la bendición final, Pablo. Nada, que nos abramos a ese Espíritu Santo y que este fin de semana sea de una renovación, un revivimiento espiritual para que Él nos dé la sabiduría y la capacidad de que nadie nos pueda manipular y nosotros transformar este mundo y que el reino de Dios se implante en la tierra para que el reino de la mentira y de Satanás sea arrasado de esta tierra. Amén. Amén. La semana que viene nos vemos en otro programa.